Muy buenas, Adrianor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Nada, estamos aquí para hablar de A nuestros amigos, tu segundo largometraje que ahora mismo está en periodo de festivales recién presentado. Sí, acabamos de volver de Suiza de presentar en Visions como estreno con la Premier Mundial y nada, contentos, así como abriendo caminos para otros festivales y estamos esperando como para luego ya llegar a España y hacer el estreno en algún festival en España y hacer este recorrido. Que entiendo que esta primera parada siempre es como la más importante o en la que más nervios hay, porque realmente cuando presentas por primera vez la película al público y no sabes cómo va a reaccionar la gente. Justo, hay algo ahí de quitarte también un peso de encima de alguna manera, ¿no? Como de nervios, bueno, ya está, ya salió la película, ya se estrenó, es así, ya no la voy a cambiar más, ya no voy a tocar nada de sonido, no voy a tocar nada de imagen, no voy a hacer, el color está así, está todo bien, venga. Y ver cómo reacciona la gente y compartir con el público, que había gente, casualmente había algunos amigos también de España allí, o gente que se vinculaban, o gente que por Colombia que había estudiado en Madrid y reconocían un poco la ciudad, el espacio y así, era como, fue interesante y fue bonito, sí, ya quitarte eso, ¿no? Me llama la atención eso que dices. ¿Cuánto tiempo dura la tentación? Es decir, ¿hay algún momento en el que esa tentación de seguir haciendo cambios, de tocar, desaparece? Eh, es que en este caso sí, no, tenía como una cosa ahí con una voz en off que hay en la película y no sé qué, como que hay un momento que dije, teníamos que entrar a una cosa y digo, la voy a hacer. Tenía como esa, desde las mezclas de sonido la tenía ahí, pero yo creo que sí, depende del proyecto, porque a nivel de imagen la montamos bastante rápido, el último bloque, porque la peli la he ido montando, como hay 3 bloques de tiempo diferentes de 3 años distintos, era siempre rodaje, montaje, reescritura, así un poco. Entonces, yo cuando terminé con Ana el último verano, o sea, el último verano, después del verano, de montar la peli, me quedé bastante tranquilo. Lo que pasa es que cuando va pasando un poco el tiempo, estás entrando en la postproducción, a nivel de sonido puedes transformar mucho la película y ampliar mucho la película en la construcción sonora de la peli. Ahí sí que como que creativamente se abren muchas cosas y a veces como es tentador hacer algunas cosas, pero depende del tiempo que tardes desde que la tienes montada hasta que la estrenas o la pasas, pero está bien a veces hacerlo rápido para ya como quitártelo y decir, va, ya está cerrado y ya está, ¿no? Pero sí, es tentador a veces, es como reescribirte cosas, ¿no? Reescribir cosas. Que bueno, en el fondo también es un poco lo que ha sido todo el proceso de la peli. Vamos a ir situándonos primero. em, Brevemente, ¿cuáles son las claves de la peli? ¿De qué trata? Es decir, ¿qué es lo que se va a encontrar el espectador cuando vea la película? Bueno, así como de primeras es una peli de jóvenes en Madrid, de la periferia de Madrid, una peli sobre la amistad, sobre los primeros amores también. Hay como una peli para mí que es muy de barrio, muy de clase social, de ese proceso un poco de cambio, ¿no? De Sara desde su barrio cuando entra en el proceso de los años, entra en la universidad, conoce tiene nuevos vínculos, nuevos amigos que le abren puertas a otro tipo de, de inquietudes, de creatividades que tiene que ver en este caso un poco con el teatro y con la tristura, bueno, con una compañía que está basado e inspirada en la tristura y sobre todo es como captar esa energía, ¿no? Yo creo que cuando lo pienso la peli mucho, desde el inicio hasta ahora, si hay algo que se mantiene, es como representar esa energía que un poco que todos tuvimos cuando fuimos, o no todos, pero muchos tuvimos cuando éramos, y que espero que sigamos teniendo de otra manera canalizada, pero como esa energía, ¿no? De querer cambiarlo todo, ¿no? Y de no conformarte y querer incluso sin saber muy bien cuál es ese todo y qué herramientas tienes para hacerlo, porque nadie te ha enseñado cuáles son las herramientas o cómo se puede hacer, como esas energías de querer, de no conformarte y cambiar, ¿no? Y hacer. Y Sara tiene esa energía y la sigue teniendo, y la tenía cuando la conocimos hace ya unos cuantos años, y quería como retratar ese proceso, ¿no? Que en mi caso, mi primer cortometraje hecho con mis amigos cuando teníamos 20 años, cuando filmé ese entorno, hay esta cosa así de energía, de cambio, de vitalidad y también de incertidumbre, no saber muy bien qué vas a hacer, qué va a ser, ¿no? Cuando estás haciendo adulto o supuestamente adulto, tienes que como encontrar un poco dónde anclarte para construirte como
como adulto y no tienes y no encuentras qué es lo que vas a hacer o qué es lo que tienes que hacer o no tienes esa vocación no sé, de tus padres de dedicaron a hacer tal cosa y tú vas a hacer lo mismo. Entonces a veces es como difícil saber qué es eso y Sara sabe bien lo que no quiere hacer en la peli y no sabe muy bien lo que va a acabar haciendo, ¿no? Y entonces ahí eso es como un poco ese proceso de aprendizaje que acompañamos a Sara desde una intimidad muy fuerte, que creo que es un poco más único en la peli, es como filmar esa energía y esa energía, esa vitalidad y esa intimidad dentro de estos vínculos de gente joven, ¿no? Uno de los aspectos que se destacan de la peli cuando se promociona en diferentes festivales y demás, es el tema de que es un proyecto que está a caballo entre la ficción y el documental. ¿A qué se refieren exactamente? Es decir, es una historia de ficción, pero con toques de documental. Se basa en la vida de Sara, que comparte nombre con la actriz protagonista. Pues es que lo de los géneros es un poco así. Nosotros cuando Celso y yo pensábamos la peli muy al principio y luego cuando Samuel también se incorporó, cuando le contaba la peli a los productores, cuando se fueron incorporando en diferentes momentos, al final es una peli en la que nos hemos sentido muy libres de jugar con el cine y usar el cine y construir un relato de la manera más libre que nos sintiéramos. Es verdad que yo siento que necesito, desde todas mis pelis, como vincularme mucho a las personas que filmo para poder construir desde ahí. Y ese vínculo que creamos, no solo el que yo creo, sino que creamos entre todos, eso creo que es lo que da fruto a una peli, a un relato, a una historia, a una forma de vincularnos, a una cosa que me interesa contar de esa persona. Y de esa persona o de lo que yo me imagino que puede ser esa persona, o mi forma de imaginar esa persona, que es verdad que es un personaje basado en esa persona. Porque todos los chicos hacen de sí mismos de alguna manera, pero no estoy haciendo un documental de todos, no es una película documental en sí misma, lo que pasa es que tiene mucho de realidad de ellos incorporada en la peli. Entonces es como una cosa que yo creo que es como que a veces en las programaciones se intenta como poner, o también los periodistas, como hacer una cosa como entre documental y ficción, como si fuese algo opuesto, y en realidad para mí no es... Yo creo que hoy en día los géneros están difusos y no hay... Y te diría que para mí la peli es más ficción que documental, pero al mismo tiempo no te podría decir que no es no es documental. O sea, como depende dónde pongas el foco. Y para mí justamente es la capacidad que tiene la película de retratar cierta intimidad y cierta virilidad. Creo que eso totalmente puede ser considerado como algo documental porque es muy... porque creo que tiene algo de una verdad bastante única en ese sentido. Luego, claro, en todo este proceso de trabajo, no sé si el tema de lo que comentabas al principio, que la película estaba como dividida, por así decirlo, en tres bloques temporales, es decir, porque vemos un poco lo que es el crecimiento de Sara a lo largo de los años, mientras está en el instituto, la universidad, cuando ya termina un poco todo eso. ¿Ese esquema estaba claro desde el principio o fue surgiendo a medida que iba creciendo la historia? Bueno, las primeras escenas, que encima tienen mucho vínculo con Sara, que es cuando hace la selectividad y eso fue como rodamos un poco a ciegas, sin saber muy bien cómo iba a ser la peli. Luego sí que fuimos filmando mucho, teníamos una estructura y una idea de principio de peli, pero es verdad que solo habíamos escrito casi como la primera parte de la peli. Yo pensaba que iban a ser, o sea, Celso y yo pensábamos que iban a ser en 2 bloques. Cuando entró la pandemia nos dio un poco más de margen para pensar y refilmar alguna cosa y luego me di cuenta que iba a ser, o sea, nos dimos cuenta que iba a ser mejor hacerlo en 3 y capturar todo ese proceso de los años desde que empieza hasta que termina la universidad Sara, que creo que el cambio era más evidente y era más fácil como cerrar un ciclo de su vida. Y entonces hay como 3 elipsis con un paso del tiempo grande y eso creo que funciona muy bien. O sea, funciona muy bien para mí porque parte de las cosas que me interesan a mí del cine es cómo retratar el paso del tiempo, ¿no? Y cómo trabajar eso. Y nos parecía que tenía mucho más valor hacerlo dejando el tiempo real pasar que no falsear ese paso del tiempo en la construcción, porque podríamos haberlo llegado a hacer, pero creo que cuenta otra cosa, que reflejas otra cosa y que retratas al final otra cosa, porque me parece que el cambio real que hay en ese año o año y medio que pasa en cada bloque se nota en la peli y aunque no sea explícito siempre, es como hay algo que que crea otra cosa, ¿no? Y eso creo que el espectador también lo siente sin saber ponerle muy bien el margen de tiempo que pasa y ese sentimiento
va dejando pozo, ¿no? En lo que está ocurriendo en la peli. De hecho, hay una escena en la película en la que está Sara con Paula, en la que están hablando, medio discutiendo, y hay un momento en el que Paula le dice que en un año pueden pasar muchas cosas, que es mucho tiempo, 1 año o 2 años, llega a decir, que al final es un poco también lo que representa, es decir, sobre todo en esas edades, 1 año, año y medio, puede hacer que una persona cambie radicalmente. Claro, es un poco lo que te hablaba al principio, es cuando tú estás en un proceso de búsqueda, Sara, el personaje de Sara está en un proceso de búsqueda desde que termina los exámenes de la selectividad, no sabe si va a aprobar o no, esa incertidumbre, pero al mismo tiempo plantearse qué quiere hacer, es un momento de la vida en el que como que el sistema te hace preguntarte qué vas a hacer, ¿no? Si quieres estudiar, ¿qué vas a estudiar? Si vas a trabajar, ¿qué vas a trabajar? Entonces, y ese qué vas a hacer implica a veces, o lo vinculamos muchas veces en el quiénes somos. Entonces, Sara siempre hablaba un poco de no quiero ser lo que hago, o sea, quiero hacer cosas que me gusten, que me vinculen con la gente, pero no necesariamente porque me den dinero o porque, o sea, no quiero ser solo lo que hago, ¿no? Quiero ser otra, o sea, como que se ve de una forma más, como ella misma, más, de otra, un poco más amplia, y eso creo que es muy interesante en general de los jóvenes de hoy en día, ¿no? Y de planteamiento de vida, de no vincularse solo a nivel laboral con lo que haces, sino de qué implica tu trabajo, a quién beneficia, qué relaciones te crea, y luego tener la posibilidad de elegir, que eso es un poco también lo que plantea la peli, que no todo el mundo tiene posibilidades de elegir el que hace y qué opciones tiene. Entonces, como que Sara va descubriendo esas opciones. Y Paula le dice esto porque Paula es mayor que Sara y Sara le está marcando ahí un poco las distancias de quiero otra cosa, estoy buscando algo, y Paula no acaba de ayudarla o no acaba de entender lo que Sara quiere en ese momento y que tiene que ver con algo político, ¿no? De cambio, Sara tiene como una pulsión ahí, su personaje, o sea, y ella lo tienen como una pulsión política más fuerte y queremos como reflejar esa dicotomía, ¿no? Entre ellas. Y es interesante porque, a pesar de que es una película que en apariencia, en primer término, apela a la juventud, a lo que son ahora veinteañeros, gente de 18, 17, gente que está justo en ese momento de cambio, de empezar a definirse, son temas al final con los que todos nos podemos sentir identificados, ya sea por recordar esa época o porque al final estamos toda la vida definiéndonos y toda la vida buscando qué es lo que queremos ser. Justo, yo creo que de las cosas que a mí me vinculan mucho a Sara en ese proceso justo de encontrar cómo iba a ser la peli, que íbamos a hablar de la película, de qué iba a tratar la película, es esto, es reconocerme en conflictos que tenía Sara y pensar que yo de alguna forma los sigo teniendo de otra manera. Yo he encontrado el cine el cine y el audiovisual como una manera también de trabajar y de ganar dinero. O sea, me gano la vida haciendo esto, pero no como cineasta, sino como ayudante de dirección en otros proyectos. Y el cine como mi manera de expresarme y una herramienta que me enseñaron casi de casualidad. Yo entré a la universidad sin saber muy bien que en las pelis había unos directores detrás que hacían películas y que yo podría llegar a hacer un día una película. Nunca lo había pensado. En mi entorno nadie me lo había contado así y yo conocí unos amigos en la universidad que tenían esa vocación de querer hacer cine y a través de ellos y de la fotografía y demás me fui entrando en eso, y eso es un poco lo que le pasa a Sara con el teatro en la peli. Y ese descubrir es algo que dura mucho tiempo, no es solo los 20 años, es como un proceso de que te vas redescubriendo a ti mismo y vas encontrando... yo creo que por más importante ahí es tener la curiosidad y las ganas, ¿no? No perder esas ganas, no perder esa curiosidad, no perder esa energía que te hablaba al principio, ¿no? De querer cambiar y de querer hacer, que creo que por eso también nos centramos en esta peli, cuando empezamos a escribir la peli y todo, es como buscar esa energía, porque creo que es algo que es importante remarcar hoy en día y no perder esa, muy a pesar de las miles de cosas que pasan y del entorno en el que vivimos, ¿sabes? Y que a priori somos unos privilegiados en relación a otros entornos, pero pues desde el auge de la extrema derecha al capitalismo exacerbado en el que vivimos, es como no perder esas ganas y esa energía de transformación, ¿no? Y de intentar hacer algo bueno por ti y por los demás, que al final es un poco así como entender de forma no egoísta, ¿no? También el cine desde ahí, ¿no? De compartir y compartir al hacer la película y luego compartir la película con otra gente que pueda aprender, que puede ver algo que le sea útil en eso, como a mí me ha servido el cine para aprender, ¿no? De descubrir un montón de universos y de ideas, desde lo social, lo político a lo íntimo, ¿no? A nivel pareja, a nivel, ¿sabes? Que el cine creo que es una herramienta muy buena para contar eso
y transformar y relatar el presente en el que vivimos, ¿no? Y es un presente que, como dices tú, se puede repetir y tú te puedes ver identificado. Yo me puedo ver identificado en Sara por cómo fui, pero también por cosas que todavía me mueven y me siguen marcando hoy en día, ¿no? Y eso creo vamos, a mí me parecía de lo más interesante y espero que el espectador cuando la vea también. Luego, como curiosidad, yendo también quizá un poco a lo que comentábamos antes de esas fronteras difusas entre ficción, documental, a la hora de escribir lo que es los diálogos, es decir, porque estamos con gente que a las que le sacamos nosotros 20, 25 años casi, ¿cómo se escribe eso para que suene natural, para reflejar ese habla de los adolescentes y gente joven de hoy día? Porque, claro, usan jergas, usan eh, palabras, expresiones que nosotros usábamos otras cuando estábamos en su edad, con lo que no sé si hay un proceso ahí de diálogo con ellos, si tienen margen, es decir, la idea básica es esta, lo que quiero que digáis, y ellos lo hacen, se lo apropian para decirlo con sus palabras, un poco como es ese proceso de escritura de diálogos. Depende de las escenas. Hay algunas que no hay diálogos escritos directamente y hay otras que sí, que están escritos y parten de conocer a las personas, de compartir. Para mí, por eso decía, el tiempo es de compartir. Yo he estado compartiendo tiempo con ellos sin filmar muchas veces. Celso conocía a Sara un montón ya de la obra de teatro de Future Lovers y de La Tristura. Y a Celso, por ejemplo, que es el que más ha escrito los diálogos que están ahí, yo a veces hacía bocetos, pero él los transformaba un poco en realidad. Y luego es mucho hacerlos con ellos, ver cómo funciona una escena y luego también dejar libertad. O sea, para mí dirigir desde ahí, desde crear un entorno en el que rodábamos de una manera muy poco común. Al final rodábamos una escena al día, a lo mejor. Y entonces esa escena era un poco como compartir ese tiempo en el que te tenía que transcurrir lo que fuera. Generalmente, luego hay otros, ahí hemos jugado de muchas maneras, pero mayormente es como crear ese entorno en el que ellos estén cómodos, si se tienen que estar divirtiendo, que se diviertan de verdad, si están bebiendo, si están fumando, si están corriendo, ¿sabes? Que todo ocurra como si fuese un documental, en realidad, como si estuviese pasando ahí, con unas ideas de cómo tiene que ser la cosa y unos diálogos que se tienen que dar en un momento determinado y ir buscando y construyendo, y cuando fluye, fluye genial, y si no fluye, buscar otra forma de llegar a eso, pero claro, siempre con ellos. No es una cosa de esto tiene que ser así, tiene que ser así. Es como, ¿cómo es esto? ¿Cómo? Porque por eso te digo, tiene una mezcla ahí con lo real, ¿no? Es decir, ¿cómo tú harías esto? Esto está pasando así, esto ha pasado así, ¿cómo lo contamos? ¿Cómo me cuentas esto que te ha pasado de esta manera? Porque hay cosas que se cuentan que son reales, entonces, ¿cómo me lo cuentas? Así, así, vamos a resumirlo. Digo, a veces rodábamos una vez y a lo mejor volvíamos a algunas escenas que hemos vuelto a filmar para otro bloque, otro año distinto, y las hemos repetido de otra manera porque las queríamos usar para otro bloque de tiempo. Y hay otras que simplemente las hemos filmado y las hemos vuelto a filmar para sintetizarlas, o porque yo las había hecho de imagen, no estaban del todo correctas, o porque queríamos cambiar algo. Pero en general era como una escena, un día, y eso sí, más o menos la peli. Y creo que es escuchando mucho. O sea, Celso también es muy bueno escribiendo. Entonces, y Celso conoce ese universo, pero a veces me decía falta como que le mandase secuencias de ellos de otra manera para escucharles, y entonces cuando se les escucha hablar también puede entenderles mejor y venir y conocerles en persona y estar con ellos. Es que digo, para mí es como un proceso de aprender con ellos a hacer la película que queremos hacer. En ese sentido, salvando las distancias obviamente, pero es un poco como el proceso que hay dentro de la propia película cuando están preparando su obra de teatro, cuando está Sara haciendo su monólogo, que está el profesor, oye, pues aquí cambia esto, prueba de tal forma, que hablan un poco también de los tonos, de las energías. Bueno, el director de teatro ahí es Celso, que es uno de los guionistas de la peli. Hay como un poco un guiño ahí con eso. Sí, es que eso es un poco como trabaja La Tristura también, y como es como lo habían hecho ellos también, pues yo quería, era como volver a recrear esos momentos que habían tenido con la obra, incorporarlos a la peli. Y sí, es un poco eso, ese juego. Y también creo que es un momento en la peli ahí donde como que la ficción entra más fuerte y también era un gesto pues, de cara al espectador de esto también va por aquí, que no es solo esto que estaba en la peli, sino que aquí que la peli tiene otras capas, tiene otras lecturas y el tiempo, el paso del tiempo y el juego
con eso, con el teatro, con la representación, está un poco más presente ahí y sí, es un poco eso. Y ya para ir finalizando, un par de preguntitas más breves. Volviendo un poco al principio, al tema de esa tentación de hacer cambios y demás, ¿se ha quedado material fuera de lo que es el montaje final o más o menos sí está todo lo que querías meter? Mira, la escena de la cocina que hablabas con Paula es la que repetimos para volverla a poner, y entonces la reescribimos pensando en la escena que habíamos rodado 2 años antes. Entonces, los diálogos están desde una escena improvisada reescritas y vuelve. Entonces, hay una cosa ahí que eso sí. Y luego hay escenas que hemos quitado. Sí, seguramente. Siempre se quedan escenas y planos como. Muchas veces, como las imágenes, eso me decía mucho Javier Rebollo hace muchos años cuando hablábamos. Casi siempre las imágenes más bonitas o los planos que son las secuencias más bonitas estéticamente, a veces hay que quitarlos porque cogen demasiado peso y desbalancean un poco la peli. Entonces sí que hay momentos en Lisboa, por ejemplo, que eran bonitos, en el ferry, había como cosas que a mí me gustaban mucho, que visualmente eran muy potentes, pero que al final era como que descompensaban un poco en ese por ritmo, solo descompensaban la peli. Y en el primer bloque, que era como el primer año que filmamos más cosas más documentales, así, también había cosas muy guays que claro, era como un amplio, eran muchas secuencias que contaban más o menos lo mismo. Entonces, al final tuvimos que elegir cuáles son las que quedarnos con unas que para no ser reiterativos, sino hacer una peli de 3 horas. Entonces, Porque ¿cuánto tiempo de filmación habéis estado más o menos? No, en tiempo son 3 años. Rodamos en 3 bloques. Usamos la pandemia para refilmar algunas cosas que no nos habían acabado de cuadrar. Son 3 años, con 1 año y medio. O sea, hemos tardado 4 años en acabar la peli. Y son 3 bloques distintos. Te digo que el primer año era como un poco más improvisado todo, ir construyendo, ir creando estas relaciones entre los personajes y filmar todo ese proceso es casi como ese ensayo, encuentro de que ellos también se adaptasen a ser filmados, al dispositivo de una película. Y entonces ahí, por eso te digo, hay más material y después que encontramos la forma un poco de estar con ellos, esa distancia, ¿no? Esa distancia que a veces que es importante encontrar, ¿no? Esa distancia justa de cómo retratar, cómo filmar, de estar cerca pero no demasiado cerca para que todo pueda fluir. Luego la segunda parte y la tercera parte fueron como mucho más momentos más concretos que sabíamos ya qué momentos queríamos filmar y los íbamos quedando. Entonces no son muchísimos días tampoco. Y ahora, ¿en qué fase estáis con la película? Es decir, ¿ya hay planes ya para un estreno en España? ¿Estáis todavía a la búsqueda de distribuidora? ¿Os queda mucho de recorrido de festivales? Un poco, para situar la peli ahora. No, le queda muchísimo. O sea, acabamos de estrenar el primer festival. La idea es hacer recorrido internacional de festivales. Tenemos coproducción en Portugal, entonces también ahí tendremos un estreno en festival y luego la idea es poder estrenar en salas, tanto en Portugal como en España, que en Portugal es un poco más complicado. Bueno, aquí también hay que ver, tenemos un preacuerdo con una distribuidora, pero hay que ver por fechas y a ver si conseguimos cuadrar cosas, porque hay muchísimas películas y poco espacio en salas. Entonces, una peli pequeña así como la nuestra necesita como encontrar bien y hacer bien una estrategia para poder llegar, y haremos recorrido por festivales seguramente por España antes de eso también. O sea, como... Bueno. Pues nada más, Adrián. Nada, pues muchas gracias a Ha ti. sido un placer y nada, entonces cuando ya llegue una fecha de estreno y se acerque ya el momento de estreno en sala, volveremos a hablar para hablar un poquito más acerca de las pelis, si te parece. Vale, estupendo. Muchas gracias.